Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. En estos momentos vamos a recibir de tu palabra, Señor. Vamos a recibir una nueva enseñanza. Gracias a lo que nos va a entregar también de tu Hijo. Bendice al pastor, Señor. Que cada una de esas palabras que tienes para nosotros, que vienen a través del pastor, sean de grandeza para cada uno de nosotros. Te pedimos bendición para el pastor, que con tu palabra, yo sé que él ya está también bendecido. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos los que están presentes, a los que se están conectando y a los que se van a conectar a través de las redes sociales, la página web de la iglesia jesusnuestrorefugio.cl y a través de las aplicaciones de la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Le damos gracias al Señor por un nuevo día más que podemos juntarnos y podemos aprender más de su palabra. Así que hoy día nos vamos a ir al capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan. Evangelio según Juan, capítulo 16. Dieciséis, 13. Después. Le damos lectura en nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora nos vamos al tiro al 14. Juan 14. Versículo 6. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Señor, muchas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das para poder escudriñar tu palabra, aprender de ella, tal como dice tu mandato. Señor, conocerte más a ti a través de tu Hijo. Ayúdanos a estar en comunión. Llévate toda preocupación, distracción, todo espíritu contrario, sácalo de este lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria. Asiento. Hoy día vamos a ver un estudio para que veamos qué y quién es un verdadero cristiano. ¿Qué y quién es un verdadero cristiano? ¿Por qué? Porque el mundo tiene varias ideas de lo que es ser un cristiano. Algunos dicen que cuando niños fueron bautizados por un sacerdote y se crían en una familia y se llaman cristianos. Esa es una de las posiciones que hay. Otros dicen que el cristiano es aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y lo confiesa delante de los hombres. Ese, podríamos decir que según la palabra, es una persona que ha nacido de nuevo. Y otros simplemente dicen: no, yo soy cristiano, aunque no conozcan nada de Cristo, sino que vienen de una familia que tiene una creencia, ¿ya? Yo he hablado con muchos que dicen ser cristianos, pero uno le pregunta: ¿y conoces algo de Cristo? Bueno, lo que dicen nomás por ahí las personas. Y en ese contexto yo quiero que hoy día veamos quién es el verdadero cristiano. Es muy posible que alguno asuma que es cristiano por presunción, por creer. No, yo soy cristiano porque sí, escucho de Cristo, voy a la iglesia y yo creo en Cristo. Y ahí viene la pregunta: ¿pero le cree a Cristo? ¿Cumple lo que dice la Escritura? ¿Está al tanto de lo que significa ser un cristiano, como dice la palabra de Dios? Por eso, describir a veces un cristiano no es tan simple, hablando teológicamente, hablando conforme a la Biblia. Describir a un cristiano, ¿cómo tendríamos que describirlo? Una persona que ha recibido al Señor, se ha arrepentido de sus pecados, la ha recibido en su vida, en su alma, y empieza a caminar en pos de Él, empieza a seguirle. Porque todo lo que pidamos, hermano, todo lo que queramos, y esto lo conversamos en la mañana, nosotros se lo pedimos a Dios, Dios no nos va a hacer caso. Escuchan. ¿Por qué? Porque todo tiene que hacerse a través de Cristo. Porque el Cristo es el único santo. Nosotros vamos camino a la santidad, vamos caminando para ser verdaderamente santos. Pero todos los días tenemos luchas, problemas, discusiones y pecamos. Entonces, el verdadero cristiano es aquel que se pone detrás de Cristo y todo lo que le pida al Padre en el nombre de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Dios lo hará. O si lo pide a Cristo, Cristo lo hará. ¿Por qué?
Porque leímos recién que Él es la verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre. Fíjese en eso. No dice no, nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ese es el camino que debemos seguir para obtener la gracia de Dios completa. Porque si somos cristianos, hemos nacido de nuevo, vamos a seguir batallando en este mundo. Pero vamos a tener el concepto del arrepentimiento. Que si yo no me arrepiento de un pecado y no pido perdón a Dios, Dios no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Jesucristo es el que intercede por mí en el Padre. Él es el que me representa, Él es nuestro abogado. Entonces tendría que mentir Jesús para que el Padre otorgara algo. Y Jesús no miente, porque no justifica el pecado. Porque el cristiano cambia y tiene una lucha constante todos los días, hermano. No creamos que por las buenas horas, por ser bueno, por ser un excelente marido, por ser un buen papá, no creamos que eso nos salva. Esas son obras que terrenalmente pueden hacerlo empático con mucha gente. Pero para Dios hay un puro camino, un puro arrepentimiento, un puro interlocutor que es Jesucristo. Y eso hay que entenderlo, porque describir a un cristiano es hablar conforme a lo que dice la Biblia, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, en 2 de Timoteo, por favor, vamos a tener que aprender a ver la Biblia rápidamente. 2 de Timoteo. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 15 al 17. Dice así. Lo leemos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Ven? Versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien. Y continúa después diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí nos está dando una descripción de lo que tiene que ser un cristiano. Acá está hablando de Timoteo, que desde su niñez fue enseñado por la abuela y por su madre sobre las Escrituras. Fue un hombre sabio, un joven que a temprana edad Pablo lo hizo su discípulo. Así que si usted o toda persona tiene en su mente puesta la palabra de Jesús, usted va a estar bajo la gracia de Dios. Porque la salvación no es por lo que usted haga. La salvación no es algo que yo pueda adquirir, no tiene precio, no se vende. La salvación es un regalo. Y el regalo es mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. O sea,
toda la palabra nos apunta hacia allá. Jesucristo es la base. Lo que tengamos de Jesucristo tenemos del Padre. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Si no tenemos al Hijo, no tenemos nada. No tenemos vida, no tenemos nada. Así que el corazón, ¿qué nos indica? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no hacer de Jesús un ministro de pecado. Porque si estamos bajo la gracia, no vamos a pecar deliberadamente. Quiere decir que la conversión no ha sido completa. Quiere decir que nos estamos engañando nosotros, porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, tenemos que tener ese amor hacia Dios, hacia el Hijo, para que podamos vivir en la gracia de Dios. En la gracia de Dios no es todo. Es el dueño de todo. Es el que da. Es el que escucha. Es el que está en todo lugar. Así que es imposible agradar a Dios si no es a través de Jesucristo. Es imposible. Ahora, el cristiano es crucial que tenga una diferencia con todos los seres humanos. Con todos los seres humanos que no conocen a Cristo, que no se han entregado al Señor. Porque hay una sanción en la Biblia para aquellos. Cuando a mí me enseñaron que yo no le dijera bendición a cualquiera, yo pregunté ¿por qué no? Si Dios me llama a bendecir, incluso a mis enemigos. Y bendecir, ya hemos dicho lo que es bien hablar. O sea, Dios me está diciendo, no hables mal de nadie. No hables mal de nadie. Entrégale eso a tu Padre. Pero no lo maldigas, no digas mal de Él. Sino que mi Padre lo conoce, Él dará el justo pago. Así que, en ese contexto, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿y cuál es la sanción de no tener a Cristo en el corazón? En Romanos 3:23, un versículo muy conocido, dice así, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay gracia. Estamos bajo pecado, y en la paga del pecado, dice otro versículo, es la muerte. Así que en Romanos 6:23, ahí mismo el leíto, completando lo que dice este versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién está la vida? En Jesús. ¿Qué dijo el primer versículo que leímos de Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se reitera durante toda la Biblia, hermano, que la única salvación es a través de Jesús. Un cristiano es quien llega a darse cuenta cuando está en pecado. El verdadero cristiano que es discípulo de Cristo se da cuenta cuando ha cometido un pecado. Y sabe que el pecado trae consigo una pena de muerte. Pero también la palabra me da un alivio. Me dice, pero si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Vale decir, me arrepiento, pido perdón, Jesús me justifica y habla al Padre,
para que me otorguen las peticiones y yo continúe bajo la gracia. Cuando uno se da cuenta del pecado, decía la Escritura, alguien nos redarguye, alguien nos pincha el corazón, alguien nos dice, oye, estás mal. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Porque Él nos lleva a toda verdad, nos enseña justicia, juicio y pecado. Él es el que aclara nuestra mente cuando estamos en pecado y nos dice, no, arrepiéntate. Es nuestro guía, es nuestro mentor. Es en quien debemos confiar plenamente por todo lo que Él es y lo que representa. Nosotros como cristianos debemos entender que en Cristo somos más que justificados. Hemos sido perdonados en Cristo. Estamos camino a la vida eterna en Cristo. Seguimos el camino angosto que es Cristo, que no me permite desviarme ni a izquierda ni a derecha. Seguir la senda de Jesús. Dios sabe que nos cuesta porque nos conoce. Pero hay uno que murió por todos los que estamos acá, por los que están viendo, los que van a ver. Y ese que murió por nosotros, si usted cree en Él, usted está crucificado juntamente con Él. O sea, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo murió, al tercer día resucitó para vida eterna. Si yo estoy juntamente con Cristo, juntamente con Él recibo, porque es la promesa que dio el Señor a todos nosotros. Él murió en la cruz, no murió nadie más, hermano, nadie más. No quiero dar nombre, pero se da por enterado que el único por el cual podemos llegar al Padre, al único Dios, es Jesucristo. Ninguna otra cosa. No pueden. Completamente inocente era Él. ¿Nos podemos declarar inocentes nosotros? No. Porque pecamos. Él nunca pecó. Vino a vencer al pecado. Porque el pecado tenía bajo muerte a la humanidad. Y cuando vence al pecado, primero vence al gestor de la tentación, Satanás. Aquel lo venció por todos los medios, sin ni siquiera tomarlo en cuenta. Así que es completamente ante Dios justificado aquel que se arrepiente y tiene a Cristo como Señor y Salvador. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién hace justicia? Jesús. ¿Quién nos presenta justos ante Dios? Jesús. Fuera de Jesucristo no hay justificación, no hay redención, no hay vida eterna, no hay gracia fuera de Jesús. Ahora tenemos que aprender específicamente lo que es el pecado como cristianos. El pecado es uno solo: desobediencia. Cuando desobedecemos los preceptos de Dios, lo que Él nos pide hacer, estamos pecando. Esa es la madre del pecado, la desobediencia. Porque si yo fuera obediente,
andaría con cuidado. Voy a tropezar, pero no voy a caer. Así que, hermanos, la definición que da la Biblia respecto al pecado lo acabamos de leer. Al que no conoció pecado, Jesús, inocente, no tenían por qué pegarle, tirarle la barba, escupirlo, poner una corona de espina, porque él no había hecho nada, pero él estaba pagando por nuestros pecados. Ese concepto lo tiene que tener muy claro cuando vaya a hacer algo contrario a lo que Dios dice. Y si llegase a caer, no anide ese pecado en su mente, no se embarace de él, porque si no lo elimina, no lo reprende, no se arrepiente, ese pecado va a ser dado a luz. Y cuando se da a luz, trae consigo la muerte. Así que el verdadero cristiano es a quien se le ha aplicado la sangre de Jesucristo. La sangre que todo lo lava, todo lo limpia, lo purifica. Ese fue el precio que tuvo que pagar el Hijo de Dios. Un Dios tan bueno que no escatimó ni la vida de su Hijo. Lo mandó a morir por todos nosotros. Y si bien es cierto, Él murió por todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer para hacernos aceptos a Él? Creerle. Porque algunos dicen, yo soy cristiano. ¿Tú conoces a Jesucristo? Bueno, sí, la historia. ¿Pero tú sigues la enseñanza? No, aquí no. Estamos en pleno siglo XXI. Hay otras cosas, hay que preocuparse. Es la respuesta que han dado muchos. Pero ignoran la verdad, que están muertos, que van al infierno, porque el infierno es una realidad. Así como existe el cielo, existe el infierno. Así como existe el bien, existe el mal. Así como hay un camino angosto, hay un camino ancho. Que yo no crea no deja a Dios de mentiroso por algo que Él dice. Mi creencia, si no está radicada en lo que Él quiere, no tiene ninguna importancia. Puedo ser un intelectual, puedo ser un científico, puedo ser un filósofo grande, un doctor en medicina, pero si no tengo a Cristo, son obras temporales. Porque cuando estemos ante el Señor, Él va a ordenar que se abran los libros. Unos serán abiertos los libros, las obras. Y ahí dice, doña María fue buena esposa, se portó bien con los papás, creó bien a los hijos, acá. Pero la salvación no es por obra. Y así va a seguir la lista. Pero también van a ser abiertos el libro de la vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En ese libro vamos a estar todos inscritos por Jesús. Porque estaremos cumpliendo lo que Dios dice como requisito. El que cree en mi Hijo, cree en mí. El que no quiere a mi Hijo, no lo recibe, está bajo maldición. Y ahora le explico. ¿Por qué no debo bendecir yo al que quiera? No. La bendición es exclusiva para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo está muerto. Camina en maldición. Camina en maldición todos los días. Porque la vida no está en Él. Porque en Él no está la verdad. Porque anda desviado del camino. Tú no le puedes decir bendita a una persona si Dios no lo autoriza.
si Dios no lo dice? No se puede. Le está mintiendo. Así que tenemos que entender, hermanos, que el verdadero cristiano tiene que saber esto. Hay un mandamiento donde se cumple todos los mandamientos. Es donde Dios refleja el amor hacia los que están perdidos y quiere que se salven a través de Cristo. Sin Cristo no hay perdón. Y esa salvación que ofrece Dios está sujeta a que yo crea lo que dice el Señor. ¿Y quién es el Señor? La palabra. ¿Cómo conozco a Dios? A través de la palabra. ¿Cómo Jesucristo venció al diablo y echó fuera demonios? Por la palabra. ¿Cómo ordenó que se abriera el mar rojo? Por la palabra. Por la palabra fueron todas las cosas creadas. Y Dios dice en la Biblia que en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Así que si nos arrepentimos, tenemos cabida. Vamos a llegar donde están todos aquellos que creyeron. Vamos a llegar al lugar que Dios tiene preparado para sus hijos. Para sus hijos. Porque otro error de un cristiano es creer que todos son hijos de Dios. La Biblia dice otra cosa. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, la facultad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad de hombre o de carne o de sangre, sino por voluntad de Dios. La gracia de Dios alcanza a la persona cuando éste está en Cristo. El arrepentirse literalmente, hermano, es darle vuelta a la espalda al pecado. Usted va caminando rumbo al abismo, alguien aparece y le dice: no sigas caminando, te espera la muerte. Hay un abismo. El hombre se devuelve y no sigue en lo que estaba. Ese es arrepentimiento. No seguir con lo que uno cree que es justo, no seguir con lo que uno cree que es de Dios. Por eso, para convertirse en cristiano hay que dar unos pasos. Primero, confesarle, creer en su corazón, confesarlo con su boca que Él es el Hijo de Dios. Usted confiesa, está hablando, está creyéndole y le está dando crédito a lo que dice la palabra. Así que cuando somos bautizados nosotros en agua, cuando ya tenemos conciencia del pecado, cuando ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, es el momento de bautizarse. Porque con el bautismo está dando uno la muestra de una fe pública, de que yo estoy muriendo con Jesús y resucitando con Jesús. Y el bautismo es una ordenanza que tiene la palabra. No porque el bautismo salve. Primero, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Ahora Jesús, cuando nos arrepentimos, nos salva a través de la confesión. Yo creo que Jesús murió y creo que resucitó. Eso significa el bautismo. Así que, Padre, Hijo
y Espíritu Santo se juntan en uno solo. En el nuevo convertido recibe una promesa. El nuevo convertido, el que recibe a Cristo, recibe al Santo Israel. La unción está en él. La unción, veíamos el otro día, para los que se la perdieron, que viene sobre nosotros un poder indescriptible. El poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús en las naciones, en todos lados. Es ahí cuando empieza la verdadera conversión de cristianos, porque habla creyendo. Se van a burlar de él, se van a reír de él, pero él va a seguir, porque está convencido que está parado sobre la roca. Así que creer en Jesucristo es creer en su nombre, arrepintiéndose del pecado, pidiendo perdón a Dios, el Padre, y ahí uno llega a ser hijo por gracia. Dios le da un regalo que nadie más se lo puede dar, nadie más. La gracia de ser adoptado, la gracia de ser adquirido para que usted goce de lo que tiene el Hijo. Y así cuando el Hijo dijo, donde yo estoy, ustedes también estarán, veremos realmente la gloria del Hijo de Dios. Una nueva vida en Cristo, hermano, no es fácil. Cuando algunos predican el Evangelio ofreciendo, como si estuvieran ofreciendo una promoción, ven a Cristo que van a cambiar tus problemas, ven a Cristo que se van a solucionar tus problemas, ven a Cristo que va a cambiar tu vida económica. Están mintiendo, porque Jesús nunca dijo eso. Jesús les decía, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Los zorros tienen guarida, yo no tengo dónde recostar la cabeza. No le estaba diciendo, ven a mí para que seas un hombre poderoso, para que te vaya bien a los negocios. No. Hay una promesa que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. O sea, el reino es el que te da todo. Y para estar en el reino, tienes que ser príncipe, hijo del rey. Y para ser hijo del rey, tienes que haber confesado con tus labios a Jesucristo como el único Señor y Salvador. La nueva vida en Cristo te va a dar una nueva vida, y la palabra dice que naces de nuevo. El pasado es perdonado. Quien quiera que haya sido, quien quiera lo que hayas hecho, es perdonado. Y ahí las cosas viejas pasan, ahora son todas hechas nuevas, dice la Escritura. Es caminar en novedad de vida, sabiendo que el día nos depara algo. Que sea bueno, sea malo, es la voluntad de Dios. Porque Dios nunca va a desamparar a un hijo. Nunca lo va a mandar a un lugar donde le hagan daño. Lo va a proteger. Porque el que la habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la Omnipotente. La protección que nos da Dios es todo a través de Jesucristo. Así que si sabemos esto y aprendemos esto, vamos a ver la vida cristiana con más respeto. Y vamos a cumplir el mandamiento importante que no lo dije recién. Es cuando Jesús se para frente a los israelitas y le dice, oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Y lo amarás con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es tan importante como el primero. Amarás
al prójimo como a ti mismo. ¿Qué me está diciendo el Señor? Yo debo preferir a mi prójimo ante yo. Cuando yo oro, debo acordarme del que sufre, porque Dios sabe lo que yo quiero. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. La justicia perfecta de Dios, que contesta, nunca nos deja sin respuesta. Algunos dicen, yo llevo años esperando una respuesta. Oye, pero si Dios te dijo que no cuando terminaste de orar, pues, y tú sigues con lo mismo, te dijo no. ¿Pero por qué me dijo no? Porque no estabas pidiendo conforme a su voluntad. Porque lo que estabas pidiendo te iba a perder. Y han entendido que Dios responde con un sí o con un no. El no de Dios pone paz en el corazón. El sí de Dios pone regocijo, esperanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio de que Dios nos escuchó. Así que, hermanos, estamos muertos al pecado. Estamos justificados del pecado, todos aquellos que hemos confesado de corazón. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Dice la palabra. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón para la vida, por la fe. Y el que se arrepintiere nunca será avergonzado. Palabra del Señor. Tenemos también cómo Cristo nos muestra el camino, hermano. Siempre cuando Cristo vio una necesidad la atendió. Escucha bien esto. Siempre que vio una necesidad la atendió. Una mujer de 18 años, jorobada, atada por Satanás, dice la palabra. Jesús la miró y la sanó. ¿Por qué? Por amor. Nunca haga las cosas por conveniencia, hágalas por amor. Porque en el amor está el perfecto amor de Dios. Ese amor ágape, ese amor que ama más que a uno mismo. Tenemos que, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo capítulo 5 versículo 5, 6 y 7. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, la cancha bien rayada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo andar al ritmo de Cristo? Bajo su espíritu. Ahí Él delineó lo que quiere Dios del hombre. Así que cuando Jesús vino, sabemos que Él vino siendo rey y entró a este mundo a través de una mujer para cumplir la ley, porque nadie podía entrar al mundo si no era a través de una ley que había dado Dios, la creación. Él nació de una mujer
pero no nació con pecado, porque el ADN que tenía no era de José, no era de Adán, era de Dios. Por eso fue un hombre santo, que la orden fue que se le llamara Jesús, porque él iba a ser el Salvador de los pecadores. Y cuando da esa palabra el Señor, está pensando en el pueblo de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué debemos sentir por el que sufre? No estamos autorizados nosotros para rechazar a nadie. Nosotros. Solo lo hace Dios. Así que cuando el Señor habla de estas cosas, está diciendo qué es lo que quiere de usted y de mí, qué es lo que quiere de su iglesia. Una iglesia que hoy en día está más dedicada a otras cosas. Estudiando la palabra, compartía con mi amada, donde vimos una de las reglas para que Dios añada más gente a la... Y eso está en el libro de Hechos. Cuando dice el Señor, antes que llegara el día de Pentecostés, ¿cómo se creó la primera iglesia? ¿Cómo creció? ¿Por qué? Porque estudiaban la palabra. Escuchen bien. Compartían el pan y vivían en armonía. Compartían la palabra, compartían el pan y vivían en armonía. Y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La palabra siempre nos da un indicio de lo que debemos hacer. Nos instruye. Él dice que una vida que no es guiada por el Espíritu Santo nunca va a conocer la verdad. Nunca va a vivir en plenitud. Dice Hechos capítulo 1 versículo 14. Hechos 1:14. Mire, ahí está. Subráyelo si quiere. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres. O sea, todos perseveraban en la oración y en el ruego. ¿Qué debemos hacer entonces como cristianos? De todos lados. Orar, estar en comunión, también perseverar unánimes, juntos, un solo pensamiento, un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu Santo, unánimes. ¿Por qué se manifestó el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Porque habían como 120 orando en un aposento alto. Y fue cuando Dios envió la promesa del Espíritu Santo. El ser guiado por el Espíritu Santo nos permite vivir en sintonía con Dios. La naturaleza humana es bien complicada, hermanos. Tenemos caracteres diferentes, porfiados algunos, tosudos otros, orgullosos de su verdad, pero nunca escuchan lo que dice Dios.
de nosotros. Cuando dice la palabra que los que están en la carne están contra el Espíritu, carne se refiere al pecado. Son incompatibles. Carne, pecado. Carne, Espíritu Santo. Nada que ver la luz con la tiniebla. Y esa es la naturaleza humana, una lucha constante de rechazar el pecado, constante. Y créame que es un ejercicio que al final le va a favorecer, porque va a empezar a tener uno de los dones del Espíritu Santo, el dominio propio. Va a saber decir no y va a saber decir sí en los momentos oportunos. Así que en ese sentido, queridos hermanos, si Cristo está en nosotros, es Dios que está en nosotros. Y la palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No existe un poder más grande que ese. Y esto no es ser religioso, hermano. Esto es creerle a la palabra de Dios, escritos por el dedo de Dios. Es un libro inigualable que ha ayudado mucho a los científicos a descubrir cosas que ya estaban escritas, estaban señaladas. Así que si estamos en Cristo, estamos muertos en pecado, para el pecado. Nada que ver con el pecado, lo rechazamos. Si empezamos a decirle al tentador, apártate en el nombre de Jesús. Por mucho que la carne, el pecado, nos atraiga, nosotros somos más poderosos. Porque hay muchos que le siguen echando la culpa a Satanás cuando pecan. Pero ellos pecan por su mente desordenada, porque no han entendido que Satanás tienta, pero no obliga a pecar. El que peca es uno. El que cae en desgracia es uno, no el pecado. Así que, si Cristo está en nosotros, debemos confiar en Él, creer en Él. Porque el que cree en mí, dice, verá la vida eterna. Porque el que creyere, verá lo imposible que hace Dios, el único que puede torcer camino, el único, no hay otro. Así que, para terminar, la pregunta es, ¿quién levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo, Dios mismo. Lo que algunos olvidan es que a Jesús nadie lo mató, ni los judíos ni los romanos. Él puso su vida. Él dijo, yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Si el Espíritu Santo levantó a Jesús, ¿cómo no nos va a levantar a nosotros? Si el Espíritu Santo es Dios mismo, es Cristo mismo, cumpliendo su función. Creamos, luchemos todos los días vamos a tener tentaciones. Satanás va a echar a la iglesia, no va a echar al mundo. El mundo ya le pertenece. La iglesia es el que lo para, lo combate. ¿Y cómo? Con la palabra. Cuando venga un pensamiento, no entregue su mente. No abra su mente al pecado. Rechácelo. Y va a conocer el reino de Dios y después vendrá todo por añadidura. Y así es. Así que por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Después seguiremos viendo otras cosas de lo que es ser un cristiano, los deberes de un cristiano. Y cómo nosotros podemos agradecerle a un Dios que ha hecho cosas tan grandes por nosotros. Si estamos con vida es porque Él lo permite.
Si estamos donde estamos es porque Él lo permite. Si tenemos un techo que nos cobija, Él lo permite. Todo lo que pidiere al Padre en el nombre de Jesús nos dará. Todo lo que esté dentro de su voluntad. No puedo pedirle una metralleta a matar gente, no me lo va a dar. Pero sí le puedo pedir recursos para ayudar a los pobres, me lo va a dar. Porque Él me dice que yo tengo que aprender de Él. Y primero ya aprenden lo que significa misericordia. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Póngase en pie, por favor. Te damos gracias, Señor. Primeramente por mis hermanos presentes, por los que están viendo y por los que van a ver, los que van a escuchar, para que tú hagas la obra, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que así muchos sean los que se salven, muchos sean los que te conozcan, Señor, como el Dios maravilloso. Bendice a mis hermanos grandemente, sus proyectos, su trabajo, sus ingresos, su entrada, su salida, su tabla de amasar, el fruto de su vientre, sea todo bendecido por ti. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y sabiendo que es tu voluntad. Amén y amén. Pueden tomar asiento.